Buenos días. En esta ocasión vamos a ver sobre este tema de teoría de conjuntos que se llama teoría de la comparación. Eh, Seguramente habrán escuchado, posiblemente en la película o en el libro de Bajo la misma estrella de John Green, que existen infinitos más grandes que otros infinitos. Y bueno, la aproximación que le dan en esa película no tiene nada que ver con lo que realmente significa. Lo que sí es cierto es que Cantor fue el primero en hablar sobre la cardinalidad de los conjuntos. ¿Qué significa que un conjunto tenga cierta cardinalidad o cierta cantidad de elementos más allá de la cantidad finita? Porque una cantidad finita es pues muy obvia, ¿verdad? Tiene cierta cantidad, tú los ves y ya quedó, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de conjuntos y de cantidad de elementos de conjuntos eh, cuando hay una infinidad de ellos? Puedes hablar de cómo se comparan dos conjuntos infinitos. Entonces, eso es de lo que trata este tema, que se llama la teoría de comparación. Entonces, la primera definición es, pues, una muy importante, que es: ¿cómo sabes tú si dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos? Si es una cantidad finita, tú puedes contar la cantidad de elementos que hay en este conjunto y la cantidad de elementos que hay en este otro. Y entonces tú comparas ese número y si te dio 5 y 5, pues ya quedó. Un ejemplo que a mí me gusta es si tú tienes cierta cantidad de niños y cierta cantidad de sillas. Para saber si hay la misma cantidad de niños que de sillas, lo que tú puedes hacer es decirle a los niños: niños, siéntense cada uno en una silla. Y si algún niño se queda parado, significa que no había la misma cantidad. O si sobra una silla, significa que no había la misma cantidad. Pero si cada niño se queda sentado en cada una de las sillas, o si un niño se queda sentado en una silla y no falta nada, significa que sí había la misma cantidad y no las tienes que contar. Entonces, la primera definición es cuándo vamos a decir que dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, sin importar si es una cantidad infinita o lo que sea. Entonces, vamos a decir que A y B tienen la misma cantidad de elementos a través de la función f, o que son equipotentes. Equipotentes es la palabra que se usa para no decir la misma cantidad de elementos. Entonces, A y B son equipotentes a través de la función f si solo si existe, o si la función f es una función que va de a a b, que es biyectiva. Biyectiva quiere decir que es inyectiva y suprayectiva, ¿sí? Y entonces cuando existe una función biyectiva entre a y b, decimos que a y b son equipotentes. Y eso para nosotros va a significar que tienen la misma cantidad de elementos. Y decimos que A y B son equipotentes simplemente si existe alguna función de A a B con la que sean equipotentes a través de esa función, ¿verdad? Entonces A y B son equipotentes si existe una biyección entre ellos, si existe una función biyectiva de uno al otro, ¿sí? Entonces lo primero que uno puede demostrar, la proposición 1, es que la relación de equipotencia es una relación de equivalencia. ¿Sí? ¿Y cómo podemos demostrar que esto es una relación de equivalencia? Pues que sea relación de equivalencia significa tres cosas: que A siempre es equipotente con A, que si A es equipotente con B, entonces B es equipotente con A. Sí, aquí lo tenemos nosotros para un lado, pero si existe para un lado, entonces se da el regreso también, digamos. Y si A es equipotente con B y B es equipotente con C, entonces A es equipotente con C. Tenemos una transitividad. Entonces, pues en nuestra demostración, a ver, déjenme le cambio aquí de color. Tenemos que probar esas tres cosas. Entonces, número 1. ¿Por qué A va a ser equipotente con A? Pues porque la función identidad de A a A, esa que a un elemento de A lo manda a él mismo, esa siempre va a ser una función biyectiva. Entonces podemos poner pues A es equipotente con A través de la función identidad, ¿sí? Entonces A es equipotente con A siempre. Número 2. ¿Qué pasa si A es equipotente con B a través de una función f? Sí, en este caso f es una función biyectiva que va de A a B.
¿sí? Cuando le pongo la colita aquí a la flecha significa que es inyectiva, y cuando le pongo doble significa que es suprayectiva. Entonces aquí estoy anotando que f es una función biyectiva. Pues entonces f, si f es una función biyectiva, va a tener una inversa. Entonces la función inversa va a ir de b a a, y además va a ser también inyectiva y suprayectiva, es decir, la función inversa va a ser una biyección. Entonces nosotros tenemos que b es equipotente con a través de la función inversa, ¿sí? Y número 3, para que sea una clase de equivalencia, ¿qué pasa si a es equipotente con b a través de f y b es equipotente con c a través de una función g? ¿Qué función vamos a tener nosotros que asegure que a es equipotente con c? Y pues la respuesta va a ser la composición. Nosotros componemos f con g y obtenemos una función que va desde a hasta c. Entonces primero hacemos f y luego hacemos g, y esto nos da una función que va desde a, pasa por b, digamos, y llega finalmente hasta c. Y si f y g eran las dos funciones biyectivas, entonces la composición de f y de g va a ser también biyectiva, y entonces pues ya vamos a tener que a es equipotente con c a través de g compuesta con f. Entonces sí, esto nos habla de algo bueno, porque podemos decir algo tiene la misma cantidad de elementos que el mismo. Pues sí, obviamente. Si a tiene la misma cantidad de elementos que b, entonces b tiene la misma cantidad de elementos que a, pues por supuesto, ¿no? Y si a tiene la misma cantidad de elementos que b y b tiene la misma cantidad de elementos que c, entonces a y c tienen la misma cantidad de elementos. Entonces estas son cosas que nosotros definitivamente queremos para nuestra definición de tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, sabemos ahora que es que sean equivalentes, pero en el teorema de Cantor decimos que algo es más grande que otra cosa. Entonces nuestra siguiente definición nos va a decir cuándo vamos a decir que un conjunto tiene más elementos que otro, aunque los dos sean conjuntos infinitos, por ejemplo. Y obviamente esto tiene que relacionarse con lo que hemos trabajado hasta ahora, o con nuestra noción de que un conjunto tenga más elementos que otros si son finitos, por ejemplo. Entonces, nuestra siguiente definición dice: si A y B son dos conjuntos, decimos que A es dominado, ¿sí?, por B a través de la función f. Entonces ponemos aquí como un menor o igual, pero con el simbolito de la equipotencia. Entonces es que es dominado significa que existe una función, más bien que la función f, que va de a b, es una función inyectiva. ¿Por qué inyectiva? Esto significa más o menos que estamos asociando a todos los elementos de a elementos de b sin repetir. Es como si en el ejemplo de los niños se sentaran de manera de que no se sienten dos en la misma silla, y entonces cubrieran a todas las sillas, pero a lo mejor sobran algunas sillas. Entonces eso nos va a decir que A tiene menos elementos que B, ¿sí?, que hay menos niños que sillas. Entonces decimos que B domina a A. Ahora, el hecho de que exista esta función inyectiva de A a B no nos dice si la función puede ser suprayectiva o no, o si existe una función inyectiva que no es suprayectiva. Podrá pasar que exista una función que sí es biyectiva, aunque la original no fuera biyectiva. Pues todas estas preguntas surgen, y obviamente existen respuestas para todo esto, pero ahora, igual que antes, nosotros podemos hablar de que A sea dominado por B sin hacer alusión a ninguna función f, y entonces esto va a pasar si existe una función f de a a b tal que a está dominado a través de f por b, ¿sí? Entonces si no le ponemos una función, nada más estamos diciendo que existe alguna. Y para nuestra segunda definición, nosotros vamos a tener la dominancia estricta. Entonces A es dominado estrictamente por B, o B domina estrictamente a A, si A es dominado por B, pero nosotros podemos asegurar que no son equipotentes. Sí, entonces en el ejemplo de los niños y las sillas,
nosotros tenemos que hay más sillas que niños, pero sabemos que además, o bueno, que nosotros podemos sentar a los niños, pero que además no podemos o no tienen la misma cantidad de elementos, realmente no existe una biyección entre ellos. En el caso finito eso es muy claro, pero para conjuntos infinitos, pues ¿qué pasa, no? Se vuelve un poco más complicado que eso. Pero entonces nosotros tenemos esta definición y podemos hablar sobre algunas de las propiedades de esta relación de ser dominado, ¿sí? Entonces, pues cambio de color. Entonces, nuestra primera proposición que habla sobre la dominancia es que la relación esta de la dominancia no estricta es reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que A domina A, o sea, un conjunto siempre se domina a sí mismo, ¿sí? Y además es transitiva, ¿sí? Es transitiva, o sea que si B domina A y C domina a B, entonces C domina a A, ¿sí? La dominancia se vuelve transitiva. Sin embargo, vamos a tener que esta relación no es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si A domina a B y B domina a A, entonces no tenemos necesariamente que A y B son iguales, ¿sí? La pregunta podría ser ahora, si A domina a B y B domina A, entonces nosotros tenemos que son equipotentes, y pues la respuesta va a ser que sí. Ese es el teorema que se llama el teorema de Cantor, Schroeder y Bernstein. Y pues yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente video porque es un teorema un poco largo, pero ahorita vamos a probar esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Para probar que la relación de dominancia es reflexiva, pues nosotros tenemos que probar que A es dominado por A. Pero de nuevo nosotros podemos usar a la función identidad. A la función identidad de A, ¿sí? Que es una función inyectiva y también es suprayectiva, pero para este fin no nos importa. Entonces nosotros tenemos que A está dominado por A través de la función identidad. Como les decía, no sabemos si la función es biyectiva o no. Lo único que nos interesa para esto es que sea inyectiva. Entonces tenemos que A domina A, entonces es reflexiva. Y igual que antes, si nosotros tenemos que A está dominado por B a través de una función f y B está dominado por C a través de una función g, entonces la función f y la función g son ambas inyectivas. Entonces nosotros podemos tomar a la composición, que es aplicar primero f y luego g, que esa va a ir de A hasta C, que al ser f y g ambas funciones inyectivas, entonces esta composición vuelve a ser una función inyectiva. Por lo tanto, A va a estar dominado por C a través de la función de la composición g compuesta con f, ¿sí? Entonces tenemos la transitividad. Ahora, ¿por qué no va a ser asimétrica? Pues nosotros podemos dar un ejemplo de dos conjuntos que son uno domina a otro y el otro domina al uno, pero no son iguales. Si el ejemplo más sencillo que podemos dar es, nosotros tenemos el conjunto que tiene como único elemento al vacío, o si quieren para que sea un poco más entendible, le voy a poner cuyo único elemento es el 0, y al conjunto cuyo único elemento es el 1, ¿sí? El unitario del 0 y el unitario del 1. Estos conjuntos claramente no son iguales. Sin embargo, si tenemos que el 0 es dominado por el 1. ¿Qué función podemos usar para esta dominancia? Pues tendría que ser una función del unitario del 0 al unitario del 1. Y esta función, pues, solamente se tiene que evaluar en un punto, porque nuestro conjunto solo tiene un punto, y lo que tiene que dar solamente es una opción, solamente puede ser el 1. Entonces es una función que manda un punto a un punto, por supuesto que va a ser inyectiva, y pues obviamente el 1 es dominado por el unitario del 0 a través de una función g, que va a hacer lo mismo, simplemente g de 1
va a ser igual a 0. Entonces, el unitario del 0 es dominado por el unitario del 1, el unitario del 1 es dominado por el unitario del 0, pero no son iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que no es asimétrica. Que fuera asimétrica sería que si A domina B y B domina A, entonces son iguales. En este caso no lo tenemos, ¿sí? Este es el ejemplo en el que justo no se da eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir con una última proposición para terminar con este video de definiciones de la teoría de la comparación, que es entonces la proposición que dice que la relación de ser estrictamente dominado es irreflexiva, es decir, irreflexiva, es decir, que A nunca se domina estrictamente a sí mismo, ¿sí? A no domina estrictamente a A. Y no es tricotómica, ¿sí? ¿Qué significa que no sea tricotómica? Tricotómica significa que pasa una de tres. O dos conjuntos son iguales, o A domina a B, o B domina A. Pero aquí podemos tener un caso en el que ni son iguales, ni uno domina estrictamente al otro, ni el otro domina estrictamente al uno. Entonces eso es que no es tricotómica. Entonces estas propiedades pues hablan un poco de cosas un poco raras, pero esto de que no sea tricotómica y de que la relación de acá no sea asimétrica y así se van a arreglar poniendo, en vez de la igualdad, poniendo la función o la relación de equipotencia. Entonces eso va a ser en el teorema siguiente. Entonces, a ver, vamos a demostrar esto. Prueba. ¿Sí? A no está dominada estrictamente por A. ¿Por qué? Porque para que esto pasara necesitaríamos que que A estuviera dominada por A de forma no estricta y que no fueran equipotentes. Pero nosotros ya probamos que A sí es equipotente con A. Entonces, al no cumplir esta propiedad, no podemos tener la dominancia estricta. Entonces, pues A no domina estrictamente a A, porque sí son equipotentes, ¿sí? Y en segundo lugar, pues para probar que no es tricotómica, podemos dar un ejemplo en el que no se da la dominancia estricta, pero tampoco son iguales. Entonces, pues el ejemplo más fácil que podemos poner, que es el mismo que pusimos la vez pasada, nosotros tenemos que el unitario del 1 y el unitario del 0 sí son equipotentes, ¿sí? La función f y la función g que pusimos antes eran las dos funciones suprayectivas, entonces aquí puedo poner que con g. Por lo tanto, como sí son equipotentes, tenemos que el unitario del 0 no es dominado estrictamente por el unitario del 1, y el unitario del 1 no es dominado estrictamente por el unitario del 0. Sin embargo, tampoco son iguales. Entonces aquí no se cumplió la tricotomía porque ninguna de las tres condiciones de que uno domine al otro o el otro domine al uno o que sean iguales se cumplió. Por lo tanto, no es reflexiva y no es tricotómica. Entonces, pues la pregunta que les menciono y que surge es: si A domina a B y B domina a A, entonces ¿será que los dos conjuntos en realidad son equipotentes? Y la respuesta va a ser que sí, pero eso lo dejo para el siguiente video porque ahorita ya me pasé de los 20 minutos. Bueno, a lo mejor con la edición se queda un poco más corta, pero pues nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado, denle like, compártanlo y por supuesto dejen cualquier duda que tengan en los comentarios y voy a tratar de responder. Y bueno, supongo que si tú ya le entendiste muy bien, pues pásate por los comentarios y responde lo que puedas de las otras personas con dudas para que me ayudes. Bueno, pues nos vemos en el siguiente, chao.